Vamos a empezar. El calendario hebreo es diferente a nuestro calendario gregoriano. El calendario hebreo es un calendario basado en la luna, en los ciclos de la luna y en los ciclos solares. El calendario gregoriano es un calendario basado únicamente en los ciclos solares. El conteo de los meses en el calendario hebreo es parecido, pero es diferente. Los días empiezan a partir de la salida o cuando se oscurece el día, vamos a ponerlo fácil. Por eso cuando se empieza a oscurecer el día, ya es el principio del día hasta el siguiente anochecer. Digamos que un día es de anochecer a anochecer, a diferencia de nuestro calendario gregoriano, que es de 12 a 12, ¿verdad? Un día completo es de 12 de la noche o de 12 de la mañana, según lo quieras ver, o de la madrugada, otra vez a 12 de la noche. En el calendario hebreo es de anochecer a anochecer y esto va a depender de la hora en la que anochezca. Otra cosa interesante del calendario hebreo es que empieza el año no en enero, sino en Nisan. Digamos que el principio del año es en marzo. ¿Por qué en marzo? En marzo, porque Dios dijo al pueblo de Israel que el día que los sacó de la esclavitud de Egipto, para ellos, el primer día del año, o la cabeza del año, por así decirlo, iba a ser el mes de Nisan. Por lo tanto, el primer mes del año del calendario hebreo es Nisan. Y a partir de ahí empiezan a contar los meses. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y tienen 12 meses, al igual que nosotros. Los días de la semana, al igual, son empezando el primer día de la semana, que es el domingo, hasta el último día de la semana, que es el sábado. Nosotros en el calendario gregoriano también teníamos el mismo conteo de días, de domingo a sábado. Solamente que en el sábado, para los judíos, es el día de descanso. Para la iglesia occidental, e inclusive para todo Occidente, el día de descanso es el domingo. No es que se haya movido el día de descanso, sino más bien Roma, el día de descanso que tenía era el domingo. Y Israel, el día de descanso era el día sábado. Cuando Roma se vuelve cristiana, lo único que hizo fue dejar sus días que ya tenía y los cristianizó por razones prácticas, que era un imperio muy grande y ya posteriormente la iglesia y nosotros nos hemos encargado de justificar todas estas cosas, pero no hay nada bíblico que le haya dicho Dios al pueblo de Dios que cambiara el día de descanso para el día domingo. Es un tema controversial, pero este video no se trata de hacerlo controversial, sino de entender el motivo didáctico por el cual las cosas estaban instituidas de la manera en la que estaban. Teniendo el sábado como el día de descanso, tiene un motivo didáctico, porque Dios nos está explicando a la humanidad de que por 7 milenios esta tierra existirá de la forma en la que la conocemos. Un día, bíblicamente hablando, corresponde a 1000 años. Así, llegando al 7º milenio, que es el último milenio, se asocia con el regreso de Cristo y su milenio en la tierra. De hecho, su regreso es en la brecha del 6º milenio y el 7º, porque ya en el 7º él está como rey gobernando la tierra y será un periodo por 1000 años. Eso es lo que los días de la semana nos están diciendo y se instituyeron de esa manera para que nosotros los humanos entendiéramos. Cada semana
nuestro ciclo de vida de paso por la tierra, que iban a ser 7,000 años. Regresamos con el calendario hebreo. Me voy a saltar las otras cosechas del año. Había 3 muy importantes: la de Pascua o de los primeros frutos, la segunda que era la del Pentecostés o Shavuot, muy importante cosecha, y la última cosecha, que era la cosecha que se realizaba en el 7º mes. Esto tiene también mucho significado para nosotros en la iglesia, porque cosecha de los últimos días se relaciona, se asocia con venir por el pueblo elegido, quienes estaban esperando a Cristo en la tierra. Los ángeles, dice la palabra en Apocalipsis, son enviados a recoger a todos los elegidos de los 4 rincones de la tierra. Eso es lo que nos dice. Con eso asociamos las cosechas, y más la cosecha de los últimos días. También este 7º mes es representativo, porque como ya les dije, los días de la semana, el 7º día, día de descanso, se asocia con el último milenio en el que Cristo será rey sobre la tierra. 7º mes, espiritualmente hablando, la culminación, ¿verdad?, de los tiempos. Por eso, las festividades del 7º mes judías se asocian mucho con el juicio final, la venida de Cristo y los tiempos del fin. ¿Será importante entenderlas? ¿Sí o no? En este 7º mes, el primer día del 7º mes, se celebra el Año Nuevo Judío. Van a decir, bueno, ya nos dijiste que era en marzo. Es un poquito confuso, pero en palabras sencillas, hay 2 años nuevos. El Año Nuevo, que se instituyó a partir de la salida de la esclavitud, se les dio una nueva vida, esperanza, los sacó Dios de tierra, ¿verdad?, donde eran esclavos. Ese día ellos renacieron espiritualmente hablando. Tiene un significado muy espiritual, por eso ese día fue como el primero para ellos. Pero la cabeza del año había sido septiembre. Dentro de la tradición judía, en ese mes, Dios creó al hombre y la tierra, y se celebra precisamente eso, la creación del hombre y la creación de la tierra, en ese 7º mes. Y desde entonces se cuentan los años, y el año en el que estamos ahorita es el 5785. Han pasado casi 6 milenios, lo cual, si lo vemos desde la perspectiva de la semana, estamos a punto de empezar ese milenio de descanso en el que Cristo será rey en la tierra. Quedan pocos años para poder cumplir esas últimas profecías que todavía no se han cumplido, pero que tienen que pasar antes de la venida de Cristo. Esta festividad del 7º mes, que es el día de el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, es el día en el que ellos cambian el año. Otra cosa interesante de este día, que es un día que se suenan trompetas. Y las trompetas asocian con la venida de un rey. Bien, por eso se dice que Cristo vendrá un día que sea Rosh Hashanah. Ahora, algo también que le añade mucha similitud a las palabras que el mismo Jesús le dio a Mateo y a los apóstoles cuando les explicaba las señales de los tiempos del fin. Les digo, pero nadie sabe el día ni la hora, solamente mi Padre que está en los cielos sabe el día, ni los ángeles, ni nadie lo sabe. Y es por eso que puede ser un día Rosh Hashanah, un 7º mes. ¿Qué otra correlación hay? Se celebra la fundación del primer hombre, la creación del primer hombre que fue Adán. Y Cristo es también otro Adán, por así decirlo. Es Cristo, es el Mesías,
El primero y el otro, nuestro Redentor, Cristo. Y en el mismo mes en el que el primer hombre fue creado. Entonces, puede también que sea por ahí. Después de esta festividad, esto pasa en el séptimo mes del primer día. El 10º día de este séptimo mes entra otra festividad que se le conoce Yom Kippur. Yom Kippur es una festividad muy importante en el calendario hebreo y dentro del pueblo de Israel. Y me atrevo a decir, si no es la festividad más importante, es de las más importantes. Si no es la más importante, es la segunda más importante. La primera, la Pascua, y la segunda, creo que puede ser esta, Yom Kippur. Yom Kippur es una fecha muy, muy importante, muy solemne, que se asocia mucho a juicio y a perdón. Están estas polaridades que se asocian a este día. En los tiempos del antiguo Israel, Dios le dijo a Moisés que tenían que traer una vez al año solamente, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca de la alianza. Solamente una vez al año. Y había toda una serie de procedimientos y protocolos que se tenía que seguir para que el sumo sacerdote no muriera en el acto. Tenía que ser sumamente cuidadoso y cuidar mucho ese protocolo que se tenía que seguir al pie de la letra. Pero algo muy interesante es que en esa festividad, o ese día, pedía a Dios 2 machos cabríos. Y a la suerte, uno de ellos iba a ser sacrificado. Y el otro iba a ser dejado a su suerte para Azazel. Ahora, ¿quién es Azazel? Pues la Biblia nos da mucha información al respecto, pero Azazel, de manera histórica, podemos decir, se asocia mucho con un demonio. Y leyendo un poquito, tomando por ahí, hay una parte en el libro de Enoch que habla de un ángel caído que se llamaba Azazel. Y Dios estaba especialmente molesto con este ángel caído porque le había enseñado a la humanidad cómo crear armas y cómo crear cosméticos a las mujeres. Y especialmente de todos los pecados que cometieron esos ángeles que habían llegado a la tierra y habían corrompido a la humanidad, Azazel específicamente había sido el que más mal había hecho. Y a este ángel y a otros, no especifica mucho a quienes, pero a Azazel sí, manda a Dios a que los encadene en un lugar desolado, lo cual hace también resonancia a Apocalipsis. Durante el sonido de la 6ª trompeta, Dios ordena a un ángel que vaya al abismo y desate, o al Éufrates, y que desate a estos 4 ángeles que habían estado encadenados para ese momento, esa hora, para que mataran a 1/3 de toda la población mundial. Entonces, Enoch nos habla y da nombre de un Azazel que había sido un ángel caído. Y acá, en el pueblo de Israel, Dios instituye que un macho cabrío iba a llevar con el pecado de ese año del pueblo de Dios, iba a recaer todo sobre Azazel. ¿Será el mismo? ¿Será ese mismo ángel caído que corrompió mucho a la humanidad, enseñándole a hacer armas y a corromper con los cosméticos a las mujeres? Pudiera ser. Posteriormente, después de esta festividad, viene la última festividad del séptimo mes, que es el día 15
y que es una festividad ya de una festividad alegre. Estas son la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, en la que el pueblo de Israel se iba a casitas de campaña y vivían en ellas lo más que se podía por una semana. Por 7 días vivían en las cabañitas. Fíjense ustedes que esto tiene también mucho significado para nosotros. 7 días, 7 días de la semana, en cabañitas. No nos está diciendo esta festividad, también a la iglesia moderna, que estamos de paso en la tierra y que nuestra estancia será por 7 días, que somos peregrinos, que estamos de paso, que no te arraigues al dinero, a la fama, a lo que sea, a una persona, a un ideal que pronto morirá, porque estamos de paso. Una fiesta muy representativa que duraba 7 días. Y algo súper importante e interesante, al culminar esta fiesta, el 8º día era un día en la que se descansaba, pero se asocia con la culminación del juicio final o con el juicio final y su culminación. Tiene mucho sentido, ¿no creen?